Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en esta sesión de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que tenemos para el libro de Éxodo, hemos llegado ya prácticamente al final del curso. Agradezco mucho que haya usted tomado la decisión de seguir este curso, la perseverancia que he tenido con este curso y la confianza que he tenido para con nosotros como Iglesia Bíblica Torrefuerte, el habernos permitido desarrollar este curso, que siempre esperamos sea de mucha bendición para su vida en lo personal, no solamente en cuanto al hábito de la lectura bíblica, sino en todas aquellas situaciones que haya uno podido reflexionar y que Dios haya podido hablar a nuestros corazones. Eh, para mí como facilitador de este curso, pues me llevó realmente a pensar y a repensar muchas cosas, ¿no? Que es algo que tiene la Biblia que es maravilloso. Y vamos a dar muchas gracias a Dios, damos muchas gracias a Dios porque estamos terminando ya nuestro curso del libro de Éxodo, un libro maravilloso. Bueno, digan ustedes de la Biblia qué libros, ¿no? La verdad es que todos son maravillosos y este segundo libro del Pentateuco, el libro que nos narra la liberación de Israel de la esclavitud egipcia y la conformación de Israel como una nación de Dios a la cual será entregada una tierra prometida, la revelación de la voluntad de Dios, de la ley, la manera en cómo Dios espera que su pueblo se relacione con él, hace de este libro que sea un tesoro maravilloso. Vamos a hacer una oración breve y vamos a comenzar con lo que será nuestra sesión número 12, la última del libro de Éxodo. Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias porque nos has permitido llegar al final del estudio de este libro que nos ha dejado tanto, que ha hablado tanto en nuestro corazón. Gracias por los datos que nos has permitido memorizar, analizar la constitución del tabernáculo, la ruta que sigue Israel después de su salida de Egipto. Gracias, gracias Dios por todos estos datos interesantes, pero más allá de todo ello, gracias Padre por la manera en cómo te revelas a través de estas historias y que nos das luz para poder entender cómo acercarnos a ti, Padre, cómo acercarnos a tu soberanía, a tu justicia, a tu santidad, Padre, y no extraviarnos en el camino. En verdad te damos muchas gracias. Yo bendigo a todas las personas que tomaron la decisión de seguir este curso y que están llegando al final de este, que sea de mucha bendición, que no sean mis palabras, que no sea algo que yo haya dicho, sino que sea tu palabra hablando a sus corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos prácticamente aquí en lo que sería la sesión número 12 de este libro que nos sirvió, que sirvió para la causa, que es el libro de de Rafael Porter, perdón, en colaboración con René Iraeta, Ediciones Las Américas. El libro se llama Comprados por Dios, que es un estudio precisamente del libro de Éxodo, y que en sus 12 capítulos que se han amoldado a nuestras 12 sesiones, terminamos con este último capítulo que los autores han titulado Manos a la obra, ¿no? Ok, ya vimos la liberación de Israel de Egipto, han caminado por el Sinaí, perdón, por el desierto, han llegado al monte del Sinaí, ahí Dios ha traído la revelación. En el camino en el desierto, Dios ha demostrado su fidelidad, su provisión, su protección ante la falta de agua, ante la falta de pan, ante la falta de alimento. Y entonces han llegado al Sinaí, que era el punto de encuentro que Dios tenía predestinado, donde le pide a Moisés que suba al monte
porque le va a revelar Dios a Moisés la manera en cómo quiere que este pueblo que ha adquirido para sí se relacione con él. Y entonces viene lo que conocemos como la ley mosaica, cuyo propósito, el propósito de la ley mosaica nunca fue otro sino desarrollar una confianza en Dios. Creo yo que el problema fue que de repente los judíos, los israelitas, se extraviaron en ese propósito y empezaron a cumplir la ley por la sola ley, elevándola a una posición más alta que la esencia de la ley. Y la esencia de la ley es Dios. Y entonces se volvió más importante el mandato que el autor del mandato, ¿no? Y entonces esto nos permite entender con el paso del tiempo lo que se gesta en el corazón de Jesús por este rechazo hacia los judíos que vivían bajo una religiosidad costumbrista, ¿no? Y bueno, pues ha llegado el pueblo a el Sinaí, Dios se ha revelado y ahí Dios también ha establecido la adoración, cómo va a ser la adoración, el medio de la adoración. eh, y bueno, también establece Dios la voluntad de hacer morada en medio del pueblo y lo va a hacer a través del tabernáculo. Entonces da instrucciones precisas de cómo se constituirá el tabernáculo, cómo será su construcción, su mobiliario, etcétera. Y entonces es momento de comenzar a trabajar. Y por eso los autores colocan este título de Manos a la obra, ¿no? Que sería la sesión, perdón, el capítulo 12 propiamente de nuestra sesión decimosegunda con la cual concluimos ya la lectura, el estudio y el análisis de este libro. Entonces aquí lo que nos presenta el libro en estos últimos capítulos es un sentimiento de satisfacción por el trabajo que se ha concluido, ¿no? No sé si seguramente le ha pasado cuando de repente usted desarrolla un proyecto, ¿no? Cuando desarrollamos un proyecto y llegamos a la conclusión del proyecto y todo sale como se había planificado, pues este sentimiento de satisfacción, ¿no? Es muy grato. Y entonces en estos últimos capítulos, perdón, vemos a un pueblo que está satisfecho por el trabajo que ha realizado, ¿no? Hay una satisfacción, sobre todo por la manera en cómo reacciona también el pueblo ante todos los hechos ocurridos, la salida de Egipto, la construcción del tabernáculo. Si bien es cierto, hay momentos de duda, dudan de la falta de agua, dudan de la falta de alimento, dudan del liderato de Moisés, dudan hasta de Dios mismo. En la sesión pasada veíamos la construcción de estos becerros, perdón, del becerro de oro, donde ya dudaban de Dios y decían, mejor estos serán los dioses que nos sacaron de Egipto, aludiendo al becerro de oro. Y bueno, tras una disciplina y una restauración de Dios, viene el proceso de la construcción del tabernáculo y creo que eso ayuda mucho al corazón de los israelitas. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo ellos pueden ver de manera palpable eh, el avance, ¿no? que han tenido. Muchas veces en nuestra vida nosotros cursamos batallas donde lo que trae ánimo a nuestras vidas son los hechos, ¿no? Es cierto, muchas veces yo estoy cursando una enfermedad, estoy cursando una crisis económica y como decimos, ya no veo la mía, ¿no? Y a veces caminamos con esta fe de, yo sé que Dios está trabajando y me va a sanar, pero también de repente viene un desánimo o un agotamiento, porque pues lo único que yo veo o experimento es dolor o aflicción, ¿no? Pero ¿qué tal cuando sale el resultado del análisis con muy buenas noticias?
o cuando cae, no sé, alguna prestación, algún dinero, no sé, un donativo, ofrenda o qué sé yo, que aliviana la deuda, ¿no? Por ponerle algunos ejemplos donde uno vuelve a revivir, se vuelven a revivir las brasas de la esperanza, ¿no? Y creo que fue de mucha bendición el que Israel se ocupara en construir el tabernáculo y obviamente cuando este es terminado viene un ánimo en el pueblo, ¿no? Mi hermano, mi hermana, Dios siempre está obrando para traer ánimo a nuestras vidas, ¿no? Y entonces, pues esto obviamente, al ver la obra terminada y sobre todo con la calidad de la manufactura de estos artífices, pues obviamente todo esto trae mucho elogio, ¿no? Y a la vez, pues usted sabe que los elogios traen mucha motivación. Qué hermoso es cuando uno se esfuerza por hacer algo y de repente los demás traen un reconocimiento o un elogio, pues uno se siente motivado, ¿no? A veces da temor de no caer en la soberbia, ¿no? De no perderse, de no marearse. Hay que tener la suficiente madurez para recibir los elogios, pero qué importante es hacer los elogios, ¿no? Cuando tú veas que tus hijos, que algún hermano en la fe, que algún compañero de trabajo, que tus propios vecinos hacen algo que merezca ser reconocido, no dudes en reconocerlo, porque qué importante es el elogio para cosechar motivación y ánimo, ¿no? A veces no queremos eh, felicitar a las personas o elogiarlas o reconocerlas porque decimos es que se le vaya a subir a la cabeza, ¿no? Mira, de eso se encarga Dios, ¿no? A veces no queremos reconocer esfuerzos, etcétera, porque vivimos bajo la idea de, pues era su papel, era lo que tenía que hacer, ¿no? Y si bien es cierto, quizá era su papel, era su desempeño, cuán importante es el reconocimiento. Cuando tu jefe, por ejemplo, reconoce tu trabajo, le da otra perspectiva al trabajo, ¿no? Vamos, trae un refresco, ¿no? Entonces, no pierdan la oportunidad de elogiar los logros de sus hijos, de sus familiares, de todas las personas que están en su entorno. Es así que nosotros vemos que Israel recibe una tarea, construir el tabernáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque le decía yo, hay un propósito. Dios quiere morar en medio de Israel y lo hará precisamente en el tabernáculo. Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso de la construcción, todo lo operativo? Vemos ya entrando aquí en el capítulo 35 del libro de Éxodo, que una vez que Dios ha confirmado su pacto, ¿por qué? Porque recordará que anteriormente Israel, como le decía, se construye un becerro de oro, está desesperado porque Moisés ya no desciende del monte y entonces los israelitas comienzan a cuestionar. No sabemos qué ha sido de este Moisés, que ya ha tardado demasiado y entonces pues edifiquemos un Dios pues un Dios material, ¿no? A la vieja usanza egipcia y declaremos que estos son los dioses que nos han liberado de Egipto, ¿no? Y obviamente viene eh, una intervención de Dios, Dios toma cartas en el asunto, lo analizamos la sesión pasada, donde Moisés determina, bueno, primero que nada, destruye las tablas de la ley, ¿no? Y determina dar la indicación de que aquellos que están por Jehová, saquen su espada y atraviesen a los que habían decidido seguir al ídolo, ¿no? Entonces es así que los levitas matan a alrededor de 300,000 israelitas que no querían soltar al ídolo, ¿no? Y obviamente esto es una disciplina en la cual Dios trae un proceso de restauración y Dios
primero había determinado ya no estar en medio del pueblo, y gracias a una intercesión de Moisés, Dios entonces confirma su pacto. De aquí estamos partiendo y entonces es así que inicia la construcción del tabernáculo en el capítulo 35. Y aquí nuevamente Dios vuelve a recordar la importancia del día de reposo. Es cierto, esto que van a hacer es una obra importante donde quiero que gastes tus mejores recursos, tu mejor esfuerzo, pero no olvides guardar el séptimo día como día de reposo para el Señor, ¿no? Que es algo que nos debe mover en nuestro corazón a siempre tener momentos especiales para el Señor. Yo puedo tener ocupaciones en mi trabajo, en la escuela, proyectos, entregas, exámenes, lo que tú quieras, pero siempre debe de haber un momento para el Señor. Así como en la televisión salen estos famosos momentos Milky Way, donde paras todo porque te vas a comer tu chocolate, ¿no? Debe de haber un momento en que la Tierra debe de dejar de girar, porque en este momento yo voy a orar. Yo voy a pasar un momento con mi Señor, ¿no? Y bueno, pues es la importancia del día del reposo, donde hay una reunión de los materiales. Moisés hace una convocatoria para que se empiecen a reunir todos los materiales, las maderas, las piedras, la joyería, etcétera, para cumplir lo proyectado por Dios en la construcción del tabernáculo, que lo habíamos visto en la sesión 10, ¿no? Y entonces también nos describe que aquí los artesanos empiezan a trabajar, lo hacen de manera voluntaria. Los artesanos comienzan a trabajar sobre la construcción del mobiliario, del mismo tabernáculo. De hecho, se empieza trabajando con lo que serían las cortinas, ¿no? Y la construcción del atrio. Después vendrá el mobiliario, pero se está reuniendo tanto el material como tanto los recursos materiales como los recursos humanos, si habláramos en términos actuales, ¿no? Y es hermoso ver cómo Dios está impulsando la participación de todos, ¿no? Porque Dios quiere relacionarse con todos y para eso es necesario que todos tengan participación, que todos den el primer paso, ¿no? Nos dice la palabra que el pueblo participa y habla de que hay gente que da con generosidad de corazón, ¿no? A tal grado que es necesario pedir a la gente que ya no traiga ofrenda, que ya no traiga materiales. ¿Por qué? Me encanta esto, ¿no? Porque se tenía lo suficiente. Qué gran enseñanza nos deja estos dos últimos puntos que le estoy mostrando aquí en las diapositivas. ¿Por qué? Porque creo yo que es importante que nosotros ofrendemos, que ofrendemos, por ejemplo, para nuestra iglesia. Sí es importante ofrendar para la iglesia, y que lo hagamos con generosidad, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado también dar el balance, ¿no? Eso no significa que la iglesia va a ejercer presión sobre las personas para que ofrenden y para que lo hagan con generosidad. La ofrenda es una situación del corazón en la persona, donde la persona tiene que aprender a desprenderse de lo material, ¿no? Y obviamente la iglesia, que tiene sus necesidades, que tiene sus gastos y que estos deben de ser cubiertos, pues claro que le es muy útil todas estas ofrendas, ¿no? Pero creo yo que tenemos que aprender en este sentido del pueblo de Israel a ser generosos de corazón, ¿no? Pero por otro lado, qué gran enseñanza nos deja también, en este caso Moisés, cuando él se da cuenta que se tiene lo suficiente y aunque siguen trayendo más ofrendas, Moisés dice, ya no, ya tenemos lo suficiente, ¿no?
Imagínense, trata de ponerse en los zapatos de Moisés, ¿no? Le están trayendo oro, jade, le están trayendo cedro, ¿no? Telas que en la época pues, son telas obviamente muy caras, ¿no? El pelo de cabra, el lino. eh, y de repente pues usted hace su logística y se da cuenta que pues está cubierto lo necesario para el tabernáculo, pero siguen trayendo más cosas, ¿no? Cualquiera de nosotros pudiera pensar, bueno, pues de aquí a lo mejor el sobrante puedo hacerme mi casita, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, no lo dice la Biblia, aclaro, estoy especulando. Creo yo que aquí Moisés quizás se dio cuenta de el peligro de seguir recibiendo cosas que pudieran causar en su corazón una ambición y que algo que estaba destinado para la obra de Dios se volviera una ambición personal, ¿no? Por eso es que nosotros como Iglesia Bíblica Torrefuerte, en ese sentido tratamos de ser muy cuidadosos en la petición de la ofrenda, ¿no? Es decir, no nos gusta la práctica de torcerle la mano a la gente y mucho menos a través de situaciones de fe para que la gente traiga su ofrenda, ¿no? Nosotros no nos gustan estas situaciones de manipulación donde mira, si no traes tu ofrenda, Dios sabe qué te pueda pasar en la semana o cosas por el estilo, ¿no? No se trata de que, mira, si traes tu ofrenda, te vamos a otorgar el lugar VIP de la iglesia y cosas por el estilo. No, no te forzamos a ponerte un sobre enfrente y no puedes pasar hasta que no llenes el sobre o cosas por el estilo. No, no quiero ser detallista porque no me gustaría mencionar algo que aluda a alguna iglesia en particular, ¿no? Lo que yo quiero compartir es que como iglesia lo que buscamos es que salga del corazón de la persona lo que destine que salga de su bolsillo. Que no sea una situación que nosotros manipulamos. No, no, no queremos, le pongo este ejemplo, no queremos caer en estas posturas de llorarle a la gente. Hermanos, últimamente no hemos tenido trabajo, ha sido muy difícil, etcétera. Y como que vamos a tratar de conmover sus corazones para que nos den, ¿no? No, confiamos en Dios como proveedor y confiamos en que Dios es el que mueve los corazones y confiamos en que Dios cubre lo suficiente, ¿no? Esa creo yo es la convicción que como iglesia hemos tratado de desarrollar y que creo que nos deja una enseñanza. Yo hablé ahorita de esta situación como iglesia. Vamos a llevarlo hacia lo personal. Qué importante es aprender a vivir con lo suficiente. Pablo le llamaba contentamiento. Qué importante es vivir con el contentamiento. De repente somos muy dados a comprar muchas cosas. ¿Por qué? No es el que me falte, ¿no? Y todo pasa, gastamos de más, compramos muchas cosas que después hasta se nos echan a perder, ¿no? Llenamos el refrigerador con tantísima fruta, verdura, etcétera, porque no vaya a ser que nos falte comida y resulta que eh, todo pasó, estuvimos saliendo a comer porque nos invitaban a comer o qué sé yo, y mejor se nos echó a perder la comida pues ahí hasta gastamos un dinero que a lo mejor posteriormente íbamos a necesitar, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, Hoy el mundo nos está adiestrando, nos está tratando de adoctrinar en un materialismo, ¿no? Como que la vida consiste en tener, ¿no? Y si no tienes, te siembra como esta inseguridad, aguas, porque no tienes. Sin embargo, me gusta mucho cómo lo maneja Pablo porque él habla del contentamiento. Dice Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en carencia, ¿no? Y sin embargo, en ambas situaciones yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Hay otro pasaje en el libro de Proverbios donde, si no me equivoco, es el rey Agur que está haciendo una oración y dice, espero no distorsionarlo, pero dice, Dios,
No me des demasiado para que el día de mañana en mi soberbia me olvide de ti. Y no me des en carestía, no me tengas en carestía para que el día de mañana robe y blasfeme en contra de tu nombre, ¿no? En esencia ese es el mensaje. Usted sabe que yo soy muy malo para la memoria literal, pero me encanta la esencia del mensaje de Proverbios, es de los últimos capítulos. ¿Por qué? Porque también habla de un equilibrio, ¿no? La vida me enseña que yo tengo que tener ropa, tener carro, tener viajes, etcétera, ¿no? Y si algo de esto me llega a faltar, entonces la vida se vuelve una tragedia. Y no es cierto, mi hermano. Mi Señor Jesucristo lo decía de una manera muy hermosa, ¿no? No es la vida más que el cuerpo y más que el alimento, ¿no? Hablando precisamente del vestido, hablando del vestido y hablando del alimento, donde decía, ojo, Dios tiene cubiertas todas estas cosas. Dios viste los lirios del campo, Dios alimenta las aves del cielo. Dedícate a las cosas del Señor, ¿no? Busca su voluntad y todas las cosas, todas estas cosas, dice ahí Mateo, serán añadidas, ¿no? Entonces, qué importante es aprender a vivir con lo suficiente. No es fácil, yo lo sé, yo lo entiendo. De repente yo lo hago, ¿no? De repente voy al súper y empiezo a llenar el carrito, es que qué tal si nos falta, etcétera. Pero en entonces viene la pregunta de oro, bueno, de todo esto, ¿qué realmente necesito? Y ahora empiezo a sacar del carrito y efectivamente creo yo llevo lo que es suficiente. Es un ejercicio que creo vale la pena hacer, ¿no? Viene la construcción del tabernáculo, donde, como les decía yo, empiezan las obras de las cortinas, se empiezan a tejer las cortinas. Habíamos visto en la sesión pasada cómo eran las cortinas, la estructura de las cortinas, perdón, en la sesión décima hablamos de la estructura de las cortinas, el material de las cortinas, y también empieza la construcción de las estructuras, ¿no? Tanto de los postes del atrio alrededor, como de los soportes que serán para la tienda, tanto de la cámara del lugar santísimo como del lugar santo. Después viene la construcción del mobiliario, se empieza a construir, pues ya lo sabe usted, ¿no? El arca de pacto, se empieza a construir la mesa de los panes, el altar de incienso, el candelero de oro, la fuente, el altar del holocausto, ¿no? Y ya que se tiene el mobiliario, la Biblia nos describe que entonces viene el armado del atrio y después se presenta un resumen con las cantidades de los materiales empleados, ¿no? De ahí viene la confección de las vestiduras sacerdotales y algo que me encanta es que termina el pasaje diciendo, todo fue hecho conforme Dios lo había mandado, ¿no? Y creo yo que también aquí sería bueno reflexionar acerca de la vida de cada uno de nosotros. Dios, de todo lo que he hecho en mi vida, ¿en verdad lo he hecho conforme tú lo has mandado? ¿O en qué parte me he salido de tu guión, Dios? ¿En qué parte me he salido de tu libreto? ¿No? Porque le decía yo, disculpe, le decía yo al inicio de esta sesión, de repente su jefe le pide algo, ¿no? O como cuando éramos pequeños, que de repente nuestros padres nos pedían algo y lo hacíamos tal cual nos lo habían pedido, o el maestro, la maestra, nos encargaba algo y lo hacíamos tal y como nos lo habían pedido, y entonces veíamos al final la tarea, la maqueta, o qué sé yo, ¿no? El mandado, qué sé yo. Y este sentimiento de satisfacción de, wow, pude hacer lo que se me encargó, pues obviamente trae mucho ánimo, ¿no? Entonces, qué importante es hacer las cosas como se nos mandan y sobre todo las cosas de Dios. Entonces, creo que tenemos que reflexionar en ese sentido, en Dios, lo que he vivido, lo he vivido conforme lo has mandado y obviamente usted me podrá entender, pues esta es una pregunta personal donde la respuesta será personal y donde en base a la respuesta uno tendrá que tomar decisiones personales, ¿no?
Entonces viene la finalización de la construcción del tabernáculo y la inauguración de este, donde la Biblia nos describe, ya estamos prácticamente en el penúltimo capítulo del libro. Moisés empieza a hacer una inspección de todas las cosas, él muestra su agrado, muestra su aprobación, y entonces viene la colocación de las piezas en los distintos lugares, ¿no? El arca del pacto en el lugar santísimo, el altar de incienso, la mesa de los panes y el candelabro de oro en el lugar santo, y afuera pues se coloca la fuente de metal y el altar del holocausto, ¿no? Obviamente ya con el armado de las cortinas alrededor, de la cortina de la tienda, del tabernáculo propiamente. Y entonces, mi hermano, dice que la gloria de Dios desciende y llena todo el tabernáculo. Entonces, esto es muy lindo, hermano, porque podríamos hablar de un antes de y un después de este descenso, ¿no? Antes del descenso de la gloria de Dios, los artesanos entraban y salían, ¿no? Como cuando de repente, no sé, seguramente me va a entender cuando hemos tenido albañil en casa, ¿no? Y pues obviamente cuando tenemos albañil en casa, pues no se trata de que me voy a vivir a otra casa en lo que el albañil trabaja, ¿no? Pues yo tengo que seguir mi vida, pero pues ahí los albañiles están entrando y saliendo, ¿no? Un albañil no entra a mi casa si no estoy llevando a cabo algún proyecto. Cuando yo inicio un proyecto, estoy remodelando, estoy ampliando, qué sé yo. Entonces, una vez que se ha hecho el contrato, empiezan los trabajos y pues estamos a la mesa comiendo y de repente el albañil está entrando y saliendo con material, etcétera, ¿no? Pero una vez que se ha terminado el trabajo, que ya el albañil ha terminado, ha limpiado el área de trabajo y todo, y se da el último pago, etcétera, ¿no? Se ha concluido con el trabajo, pues sería muy raro que usted siga con su familia viendo la tele y siga pasando el albañil, ¿no? Eh, al punto al que quiero ir es este, ¿no? Los artesanos entraban y salían como si nada, pues estaban trabajando en el diseño y en la construcción del tabernáculo. Sin embargo, una vez que este es terminado, que es inspeccionado por Moisés, pero sobre todo cuando desciende la gloria de Dios, Dios ha decidido hacer su morada, ni siquiera el propio Moisés puede entrar. Y entonces esto nos habla de cómo el tabernáculo pasó de ser un proyecto de construcción al lugar donde Dios habitaría, lo que lo hace un santuario de adoración único. Ninguno de los pueblos lo tenía, ¿no? Y entonces, por eso le decía yo, es este antes de y el después de el descenso de la columna de nube, ¿no? El descenso de la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque antes de, la gente entraba, salía, construía, armaba, medía, etcétera. Después de, solamente podrá entrar el sumo sacerdote, ni siquiera Moisés, sacerdote, en este caso Aarón, y será en una fecha destinada, solamente una vez al año, ¿no? ¿Cómo cambia la situación, ¿no? Y entonces vemos ya lo que se ahora es el lugar de la morada de Dios. Discúlpeme usted si estoy siendo muy, eh, pues no sé si sea el término analógico, es decir, usar mucha analogía, ¿no? Pero esto es como nuestra vida, cuando tiene un antes de y un después de que Jesús entra en nuestro corazón. Mire, mi hermano, antes de que Jesús entrara en nuestro corazón, muchas cosas entraban y salían. Muchos pensamientos, muchos actos, muchos vicios, etcétera. Pero tenemos que entender que una vez que Dios entra a morar en nuestro corazón, ya cualquier cosa no puede entrar, ¿no?
Esa es la vida del cristiano. Siento que a veces aquí muchas personas en el cristianismo se pierden porque entran con estos conflictos de, no sé, no sé si seguir haciendo esto sea bueno o sea malo, ¿no? Y creo yo que la pregunta clave en medio de todo esto es, eh, ¿crees que esto pueda ocupar también un lugar junto con Dios? Porque bueno, tenemos un sumo sacerdote que podía entrar a la presencia de Dios una vez al año, si te quieren, pero podía entrar, ¿no? Requería un proceso, el sumo sacerdote tenía que limpiarse, tenía que purificarse y podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Hay cosas que nosotros las podemos llevar con Dios. De repente me ha tocado escuchar a gente que dice, no, es que esa carrera, muchacho, que estás estudiando, psicología, por ejemplo, no es correcta porque la psicología no reconoce a Dios, por lo tanto, mejor salte de esa carrera, ¿no? Como si fueran cosas incompatibles, ¿no? Y creo yo que ese es un exceso, porque si nos vamos a ese criterio, mi hermano, mi hermana, no estudiamos ninguna carrera, porque casi todas las carreras universitarias están basadas en la pues en el desarrollo de la ciencia, y seamos sinceros, la ciencia actualmente no reconoce a Dios. Entonces, pues de nada me serviría estudiar medicina, de nada me serviría estudiar, no lo sé, alguna ingeniería, ¿no? ¿Por qué? Porque todas se basan en la ciencia, en el método científico, y este no reconoce a Dios. No, no se trata de eso, no, no se trata de aislarnos, de volvernos monjes o cosas por el estilo, ¿no? Se trata más bien de cómo puedo llevar esto a complementar la vida cristiana sin hacer a un lado a Dios. Porque una vez que Dios entra en nuestro corazón, nada lo debe de mover, ¿no? Por eso le digo, es un antes de y un después de que Dios ocupa el lugar del tabernáculo de nuestro corazón, ¿no? Y entonces, eh, si un joven viene con el conflicto, papá, me interesa mucho la psicología, pero no sé qué problema puede tener con el cristianismo, en vez de llevarse una respuesta legalista, una respuesta radicalista, fundamentalista, de no, hijo, porque eso es contrario a Dios, etcétera. Oye, hijo, ¿de qué manera tú como psicólogo, como médico, como científico, de qué manera puedes honrar a Dios? Porque ese sería el reto que te llevarías, hijo, al estudiar tu carrera, ¿no? Y créame que el muchacho se iría inclusive hasta con otra perspectiva, ¿no? Y bueno, pues muchas naciones, ¿no? Y esto no tenía luz en un pueblo que está sirviendo como esclavo y que pareciera destinado a desaparecer, y de repente Dios lo libera de esa esclavitud y lo empieza a hacer prosperar, y entonces se empieza a ver el cumplimiento de la promesa. No solamente eso, sino que hay una remisión con un precio, y el precio es de sangre, el cordero que es sacrificado en la Pascua. También Éxodo nos muestra cómo Dios guía al pueblo por el desierto, ¿no? Y cuando hablamos de una guía, no es un mero referente, no es como una señal que está en la carretera, ¿no? Que me dice si es una curva o cosa por el estilo. No, al hablar de que Dios guía por el desierto es que también provee las necesidades que se van a dar en el desierto. Dios revela su voluntad. Éxodo nos muestra cómo Dios revela su voluntad y cómo Dios establece un pacto de gobierno que, discúlpeme, no es democrático, no es de que el pueblo va a consensar las decisiones, no. Dios ha establecido las decisiones, es un gobierno teocrático. Dios ha establecido las normas y cómo éstas deben de ser cubiertas, ¿no? Y también establece cómo va a ser la relación
del pueblo, de cada uno de los integrantes del pueblo, de cada hombre y mujer, de cada niño, cómo se va a relacionar con Dios mismo. Dios establece los parámetros de la adoración y de la relación con Él, las cuales no están centradas en edificios, no es el tabernáculo. El tabernáculo es simbólico porque es la morada de Dios y sí es cierto, será un lugar donde las personas llevarán sus sacrificios, ¿no? Pero la relación del hombre con Dios no depende de un edificio, no depende de un sacerdote, ni depende de ritos. Entonces es muy importante que si usted quiere tener una relación sólida con Dios, no esté dependiendo del edificio. ¿Recuerda usted a la mujer samaritana con Jesús? Ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén, ¿no? Ella dice, nuestros padres dicen que se debe de adorar en este monte. Está hablando del monte Gerizim. Si ustedes los judíos dicen que se tienen que adorar en Jerusalén, ella está teniendo un conflicto de relacionarse con Dios basado en un lugar, ¿no? No es la persona. No se trata de que mi vida espiritual va a ir bien si el pastor lo sabe todo y me aconseja en todo, ¿no? Porque entonces mi vida se vuelve pastorcéntrica, pastor dependiente, ¿no? Y el cristianismo no es pastor dependiente. Los pastores son de mucha bendición porque nos aconsejan y lo más importante es que interceden por nosotros ante Dios, pero quien debe de guiar nuestra vida es Dios mismo, ¿no? La respuesta está en Dios. A veces viene mediante los pastores, pero tenemos que entender que la respuesta está en Dios porque la relación es directa con Dios, ¿no? Entonces, no es a través de el hombre, ¿no? Y mucho menos de prácticas, de ritos. Y creo yo que muchas veces confundimos la relación con Dios y decimos, yo estoy bien delante de Dios porque siempre voy a la iglesia, el lugar. Yo estoy bien delante de Dios porque soy líder ¿no? Soy líder de alabanza, soy líder de jóvenes, ¿no? Nuevamente la persona, ¿no? O yo estoy bien delante de Dios porque salgo a evangelizar, ¿no? O porque doy donativos a la iglesia o cosa por el estilo. Y estamos en los actos, en los ritos, ¿no? Y mira, qué bueno que tú puedas asistir a la iglesia, qué bueno que puedas desempeñar un puesto, qué bueno que realizas actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque eso enriquece tu vida espiritual. Pero no esperes que de eso dependa tu relación con Dios. Es como los hijos que de repente, se da más con los padres, ¿no? Pero es como los hijos que de repente quieren establecer una relación con los padres más por las circunstancias que por las personas, ¿no? Y entonces yo estoy bien con mi papá porque siempre le traigo 10 en la boleta. Que no sé qué pasa en el corazón de mi papá, no sé si últimamente ha andado preocupado o no, no lo sé, yo estoy bien porque aquí está el 10 de mi boleta, ¿no? Y a veces hacemos mucho eso, ¿no? También los padres de repente para con los hijos, yo estoy bien con mi hijo porque yo siempre pago su colegiatura a tiempo y le compré su celular y los tenis que me pidió, etcétera. Yo estoy bien, en realidad la relación es fría, es fracturada, etcétera. Y después viene una situación que hasta nos toma por sorpresa, ¿no? Híjole, mi hijo embarazó a una chica y no sé cómo es que pasó, si yo le he dado todo. Bueno, sí, pero es que en lo material no descansa la relación, ¿no? Y creo que ahí Dios ha sido muy enfático en este libro en particular, ¿no? En establecer una relación no a través de terceros, sino una relación directa. ¿Qué nos muestra el Éxodo? Nos muestra una perspectiva hermosa de Dios y de sus atributos, ¿no? Nos muestra la soberanía de Dios. Dios, soberanía, recuerde, es cuando yo no le pido permiso a nadie ni le entrego cuentas a nadie, ¿no? Entonces Dios no le pide permiso a nadie para escoger un pueblo y liberarlo, ni le entrega cuentas a nadie de cómo lo hizo.
de cómo lo escogió y cómo lo liberó. Israel es el pueblo escogido de Dios y él ha decidido liberarlo por su sola soberanía. Pero siempre tiene un propósito. La soberanía de Dios no es producto de un capricho, no es producto de que lo hago porque así soy y así se me pegó la gana, ¿no? La soberanía de Dios siempre está en razón de que nos genere en nosotros confianza. Si bien es cierto que yo sé que Dios no pide permiso y no entrega cuentas, esa soberanía siempre lo hace para que yo tenga la seguridad de que puedo confiar en Él. Si Dios tuviera que entregarle cuentas a alguien más, entonces mi confianza estaría en ese alguien más, ¿no? Y entonces la soberanía de Dios tiene el propósito de generar una confianza centrada en Él mismo. Nos enseña la deuda que el pueblo de Israel tiene con Dios a través de esta liberación, como también muchos de nosotros estamos en deuda con Él por lo que ha hecho en nuestras vidas, por la liberación del pecado, por la liberación de un destino fatal, ¿no? Y por la bendición de llevarnos a una vida eterna con Él, ¿no? Obviamente esto nos muestra la dependencia que tenemos de Él, porque esa liberación nunca la hubiésemos podido lograr por nosotros mismos, como Israel nunca hubiera podido salir de Egipto por sí mismo. Entonces Israel entiende que depende de Dios, como tú y yo tenemos que entender que dependemos de Él, ¿no? Y la manera en cómo Dios hace morada en medio del pueblo y cómo Dios puede morar en nuestros corazones y traer todos los cambios necesarios, urgentes, importantes en nuestra vida una vez que Dios mora en nuestros corazones. Y bueno, pues mi hermano, mi hermana, este es el libro de Éxodo a través de sus magníficos 40 capítulos con esta historia de cómo Israel se vuelve esclavo a través de un faraón que no conoció a José, que no conoció las glorias de este hombre que había soñado con las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y que implicó fortalecer el reino de Egipto, cómo toda esta historia culmina con un Israel libre que ha construido un tabernáculo en el cual Dios está morando en medio de ellos. Yo le pido encarecidamente que vuelva usted a leer este libro maravilloso, ya con toda esta perspectiva general, y sé muy bien que usted va a disfrutar mucho de este libro. Bien, pues para concluir este curso, vamos a hacer una breve oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido ya finalizar un curso más, en este caso, del libro de Éxodo. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos reflexionar en ella y atesorar cosas que impacten en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que seas tú siempre hablando a nosotros, que seas tú trayendo, Señor, a nuestros corazones la necesaria convicción de todo aquello en lo que debamos caminar, incluso en lo que debamos cambiar. Gracias por tu palabra, porque es tu sola palabra la que hace estas cosas. Te bendecimos por todo esto, gracias por este curso, por estas 12 sesiones. Yo te pido encarecidamente, Dios, que sean sesiones que transformen vidas, no por lo que yo diga, Señor, sino, lo repito, es tu sola palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues agradezco mucho y por favor, siga usted teniéndonos la confianza para más estudios de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Que Dios le bendiga.